Cordial saludo, este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. En esta ocasión vamos a tener nuestro segundo ejemplo de cómo ejecutar un análisis de capacidad de proceso. Recuerden las preguntas claves que deben hacerle a su proceso. ¿Cómo está en cuanto a estabilidad, en cuanto a variación, en cuanto a centramiento y cuál es la capacidad final, es decir, lo que le llega al cliente? Vamos con nuestro ejemplo. Aquí lo tenemos en Excel. Es un ejemplo similar al del video anterior, con el mismo caso, las mismas especificaciones. Noten 542, 558. Se tomaron subgrupos de 5 cada hora durante 36 horas. O sea que el largo plazo, voy a llevar los datos a Minitab, el largo plazo para nuestro proceso son 36 horas. Debo volver acá, control C y control B. Un momentico que algo pasa. Tum, tum. Y aquí estamos. En esta ocasión quiero hacerlo de una manera distinta. Voy a colocar todas estas 5 columnas en una sola columna, que la vamos a llamar peso. Entonces vamos a apilar los datos, pero noten que él dice que puedo apilar como columnas o como filas. Debemos hacerlo como filas, les explico. Si yo lo apilara como columnas, él coge toda esta columna 2 y la coloca aquí al final de la columna 1, es decir, estaría separando estos dos datos que deben estar juntos porque pertenecen al mismo subgrupo. Estos 5 datos deben estar juntos. Recuerden que el concepto de tiempo es muy importante a la hora de hacer el análisis de capacidad de proceso y ante todo el análisis de estabilidad. Entonces vamos a decirle datos a apilar, filas. Vamos a apilar estos 5 datos en una nueva columna que se llame peso y podemos guardar los subgrupos en una nueva columna que se llame subgrupo. Entonces noten lo que él hace. La primera fila la volteo acá en forma de columna y les coloco que era el subgrupo 1. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el análisis de capacidad de proceso. Por normal, porque estamos hablando de una variable cuya naturaleza es normal. Entonces ahora le vamos a decir que por columna individual y vamos a ingresar el peso. Y en tamaño de subgrupo, como yo sé que son 5, le puedo colocar 5 o le puedo ingresar la variable subgrupo. En especificación inferior 542, 558 en la superior y en opciones el target que es 550. Aceptar y aceptar, y aquí tenemos nuestro análisis de capacidad de proceso según Minitab. Entonces, primera pregunta, ¿cómo estamos en cuanto a estabilidad? Entonces noten que las dos curvas que hace este gráfico están sobrepuestas. Eso me da un indicio de que el proceso es estable. Además, eso viene de acá, que una curva está hecha con la variación de largo plazo y otra con la variación de corto plazo. Como ambas variaciones son tan parecidas, diría yo que no difieren en más de un 1%, podemos asumir que nuestro proceso es estable. A partir que el proceso es estable, ya no habrá diferencias significativas entre un CP con un PP, entre un CPK con un PPK. Yo aconsejo en esos casos siempre coger el peor de los datos. Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo está nuestro proceso en cuanto a variación? Miren, eso lo miramos con el CP o con el PP, en este caso el más bajito de los dos es el PP, estamos en 1.51 y dijimos que como mínimo deberíamos estar en 1.33, o sea que estamos bastante mejor. ¿Cuál es nuestra conclusión? Nuestro proceso está bien en variación. Él tiene la variación adecuada para cumplir con las especificaciones, al menos a un nivel 4 sigma. Bueno, siguiente pregunta.
cómo está nuestro proceso en cuanto a centramiento. Cuando yo miro el histograma, pues parece que el proceso está muy centrado. Al mirar el promedio de la muestra, noto que ese promedio de la muestra está muy parecido al target u objetivo. Entonces el proceso está centrado. El proceso es estable, el proceso está bien en variación y el proceso está centrado. Pues ¿qué otro resultado podemos esperar? Sino que lo que se le entrega al cliente está en muy buenas condiciones. O sea, tenemos una muy buena capacidad de proceso. Un proceso que es superior a un nivel 4 sigma y inferior a un nivel 5 sigma, está entre 4 y 5. Recuerden que un CPK o PPK equivalente a 4 sigma es 1.33 y el equivalente a 5 sigma es 1.67. Él está entre esos dos. Vamos a ver cómo nos va con nuestra plantilla. Entonces, ahí está nuestra plantilla de capacidad de proceso, donde ya hemos ingresado los datos. Miren, largo plazo 1.76, corto plazo 1.71 y media de la muestra 550.042. Aquí están los datos. Cuando miramos hacia abajo nuestro análisis, que se hace automáticamente, todo está en verde. Él nos dice variación adecuada, proceso centrado, proceso estable y como conclusión, proceso capaz. Noten que el potencial inicial, que es 1.56, se termina en un valor muy parecido, que es 1.51. ¿Como resultado de qué cosa? Que el proceso es centrado, pero además que el proceso es estable. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.